Desde mi experiencia, yo lo que principalmente quiero con lo que nos quedemos es cómo potenciamos a las mujeres a ocupar cargos más altos en la organización, ¿ya? Nadie duda que la equidad de género es un gran tema y que tiene que ser una realidad. El mundo está compuesto por hombres y mujeres, por lo tanto, necesitamos tener esta diversidad en en las organizaciones. Y lo más importante es, desde el mundo que nosotros tenemos, desde el mundo organizacional, mi trayectoria principalmente ha sido en las áreas de recursos humanos. Hoy día también estoy como coach, como directora de empresa y también como directora del diplomado de gestión de personas en la FEN. Es ¿qué hacemos finalmente? Y hay una serie de prácticas, políticas, programas que yo voy a compartir con ustedes, muchos de los cuales las organizaciones que son líderes en las industrias en tener esta diversidad de género ya las tienen súper desarrolladas. Por lo tanto, la idea es que ojalá saquemos estas mejores prácticas y las llevemos a nuestras organizaciones. Y bueno, una de las inspiraciones para mí importante justamente de tener más mujeres en las organizaciones es esta manito que es de mi nieta, de Emiliana, que cumplió 8 meses. Tengo 2 hijas también, soy mi madre profesional, tengo muchas emprendedoras, alumnas que dan fe y son el mejor testimonio de que esta inspiración y este reconocimiento es para ellas y poder hacer estos espacios más inclusivos, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de estos indicadores de éxito del trabajo inclusivo, definitivamente tenemos que pensar que las experiencias hoy día hablan boca a boca, que hablan los jóvenes, de qué significa trabajar en una empresa que sea inclusiva, que realmente dé oportunidades de desarrollo tanto a hombres como mujeres, ¿ya? Por eso es que hoy día vemos que LinkedIn es una fuente importante de referidos, de la exposición hoy día a través de las redes sociales, de cuando las empresas lo hacen bien, es un activo, y por lo tanto nosotros tenemos que pensar que justamente eh, es el mejor testimonio, marketing que pueden tener las organizaciones. ¿Cómo lo están haciendo desde adentro? Nosotros no vamos a hablar acá de si hay que tener cuotas o no, de si cuál es el target apropiado para tener. Eso es como el desde. Nosotros tenemos que pensar que esas son definiciones que ya una organización tiene que tener. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es cómo involucramos a los altos directivos, a los dueños de empresa, al directorio, a que en el fondo se incorporen estas prácticas y qué hacer desde donde cada uno está. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros lo que vemos es que está claro que las empresas que tienen estas prácticas muestran mejores resultados tanto en su éxito financiero como en las ventajas como competitivas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que finalmente no han habido más mujeres que se promueven a los cargos de liderazgo, ¿ya? Y eso principalmente está definido por las personas. Esto no es una máquina, aquí está en la gestión que las personas hacen respecto a este tema, ¿ya? Y cuando hablamos de personas, aquí estamos hablando hombres y mujeres, ¿ya? Y bueno, tenemos que pensar que tienen que haber algunos desbloqueos, ¿ya? Definitivamente hay algunas barreras aquí está, estos, perdón, hay algunas barreras a que esta diversidad ocurra, a que este liderazgo se empodere, ¿ya? Y necesitamos definitivamente desbloquear esta, estos, estas barreras, como su palabra dice, estos bloques, ¿ya? Y hay que hacer 3 iniciativas importantes. Primero, que esto esté dentro de la prioridad como un pilar estratégico. Tiene que estar en la estrategia, ¿ya? Y ya vamos a ver que además vamos a ir desglosando qué significa estar en la estrategia, ¿ya? Por otro lado, que hombres y mujeres tienen contribuciones de la misma forma. Son diferentes los acercamientos, pero ambos, tanto hombres como mujeres, contribuyen a una organización y hay que valorarlo de la forma como cada uno lo hace, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que romper también el temor a que más mujeres se promuevan a cargos dentro de la organización, a cargos más jerárquicos, ¿ya? Y bueno,
¿Por qué finalmente las divisiones entre los números y las mujeres siguen apareciendo tan grandes? ¿Por qué no tenemos estos números más igualitarios? Definitivamente no se ve esta igualdad de género. Hay de alguna manera una ceguera a que las organizaciones reconozcan cuáles son los beneficios y de alguna manera también los midan. Demasiada buena intención y mucho enfoque laissez-faire, es decir, no si esto realmente es bueno y vale la pena, sin embargo, no se transforma en una acción concreta. Y por último, seguimos pensando que esto no es para tanto, ¿ya? Subestimar el sesgo de género que hay, ¿ya? Cuando hay mediciones concretas, en el fondo tenemos evidencia que esto no es algo trivial. Por lo tanto, también ahí, ¿qué es lo que podemos usar? En el fondo, las estadísticas, la información que hay en una cantidad de estudios para demostrar que esto es una realidad y que tenemos, por lo tanto, que modificarla, ¿ya? Y bueno, a mí me encanta Google, yo siempre hablo de San Google, ¿ya? Y de alguna manera hay una evidencia en Google de 18 millones de resultados cuando ponemos la palabra, ponemos el texto, liderazgo equilibrado por género es, es bueno para el negocio. O sea, si 18 millones de testimonios dicen que esto es porque en el fondo ya no necesitamos más evidencia en este sentido para comprobar que vale la pena hacerlo, ¿ya? Y bueno, tenemos obstáculos para cambiar, ¿ya? Y estos obstáculos definitivamente también tenemos que reconocerlos, cuáles son, ¿ok? Lo primero es que las mujeres no priorizan el adelanto en sus carreras, ¿ya? Al menos no formalmente, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Que también hay ciertos sesgos inconscientes, que se tiende a decir, no, es que las mujeres realmente son sus propias barreras, ¿ya? Y eso no necesariamente es así. Eso, de nuevo, es seguir arrastrando lo que en el fondo hemos escuchado por mucho tiempo. Y eso ya está cambiando, ¿ya? Definitivamente tenemos que promover a más mujeres a posiciones de liderazgo a futuro. Y eso vamos a ver que tienen que haber indicadores o tienen que haber objetivos estratégicos y que además sean, hablemos, agresivos. Ya no hay tiempo, porque hoy día también pensemos que en las universidades, en carreras tradicionales de hombres, hoy día hay un mix de hombres y mujeres importante. Por lo tanto, muchos cargos que estaban ocupados por entiéndase, carreras que eran principalmente de hombres, hoy día también están siendo incorporadas mujeres en esas carreras, con muchas calificaciones, las mismas que puede tener un hombre, ¿ya? Definitivamente este estereotipo de que las mujeres privilegian la familia por sobre las carreras, hoy día también vemos que hay muchos hombres que se hacen cargo de las casas, de la familia, o de llevar, o de estudiar, postergar su desarrollo profesional. Y aquí también tenemos que pensar que no todo tiene que ser familia. Hoy día hay muchas opciones que toman los jóvenes, hombres o mujeres, por no construir familia, por seguir desarrollándose. Y por lo tanto también no tenemos que pensar que ser exitosa, desarrollarse en una empresa, es postergar una maternidad o no ser madre, ¿ya? Por lo tanto, también romper esos estereotipos, ¿ya? Romper el tema de que cuando hay una promesa salarial, la mujer no lo ve como atractivo, tiene temores, ¿ya? Eso también es otro mito, ¿ya? Otra creencia que tenemos que derribar es que falta mucho tiempo, tienen que haber muchas generaciones más para ver cambios. Eso no es así, los cambios sí son posibles de hacer ahora, ¿ya? Eh, Ser una baby boomer, como digo yo, con alma de millennial, definitivamente también invita a que estemos haciendo estas mejoras en las organizaciones, ¿ya? Estos espacios más inclusivos. Definitivamente seguir amparándose en que esto es un fenómeno social, por lo tanto, ¿cómo lo vamos a resolver nosotros que somos tan pequeños cuando esto pasa a nivel de mundo, a nivel sociedad? Y justamente desde donde cada uno está, tiene que hacer este cambio, ¿ya? Definitivamente para que ocurra este cambio, los altos directivos necesitan reconocer estas percepciones y estos enfoques anteriores, ¿ya? Y responderse cuál es la cultura corporativa que queremos.
cómo queremos ser reconocidos en el mercado. Hoy día, como vemos en las redes sociales, la transparencia de cómo es una empresa, cómo es una organización, es enorme. Hoy día uno necesita, antes, hace unos años atrás, uno entraba, o para poder saber más de una empresa, uno necesitaba entrar a la página web. La página web no tenía mucha información, mucha más información a veces estaba en la intranet, a la cual tenían acceso solo los colaboradores. Bueno, hoy día las redes sociales son transparentes, la información hoy día es pública. Google o todas cuando uno quiere saber algo de una organización, ya es difícil los códigos de privacidad o de confidencialidad. Y basta que uno a veces también en LinkedIn pregunte en algún grupo en el que uno pertenece algo respecto a una organización, incluso sin pertenecer a ella, y viene una serie de datos, experiencias, ¿ya? Por lo tanto, es importante esta declaración de cómo queremos ser reconocidos, qué cultura corporativa queremos hacer respecto a este tema. ¿Okay? Bueno, y solamente como dejarles que efectivamente los estudios dicen que hay competencias que son más valoradas para que uno tenga este desarrollo del liderazgo y por lo tanto tengamos más posibilidades de hacerlo. ¿Ya? Hay algunas de ellas que uno las ve mucho más masculinas, otras más femeninas, y ahí está el mix que hay que tener, tanto hombres como mujeres. ¿Ya? Ser colaborativo es una habilidad mucho más desarrollada en las mujeres, por lo tanto está la invitación también a los hombres a desarrollar esa competencia. ¿Ya? A las mujeres también tener más orientación a resultados, que tiene que ver con algo mucho más concreto, ser ese pensador estratégico, en el fondo empaparse de cuál es la estrategia del negocio, conocer al negocio, ser un aliado estratégico, de qué manera entrego valor o aporto valor a la última línea, siempre tener esa mirada, ¿ya? La capacidad de análisis, de lógica, de tener objetividad, ¿ya? Y algo que aquí también es mucho más femenino, que tiene que ver con ser un mentor comprometido, ¿ya? Ese acompañamiento que también se hace desde el coaching, tanto hombres como mujeres desarrollan estas habilidades de coaching, pero ahí es donde vemos que tenemos que hacer una compatibilización de cuáles son algunas competencias más orientadas al ámbito más femenino, más masculino, y hacer un buen mix para justamente tener una mayor posibilidad de desarrollo en este liderazgo. ¿Okay? Y bueno, aquí hay algo que a mí me encantaría que no estuviéramos hablando de una estrategia rosa o del celeste y rosado, ¿ya? Sino de qué manera vamos a mover estas agujas, ¿ya? Definitivamente aquí hay una pregunta que a mí me gustaría que la reflexionaran los hombres, y acá cuando hablamos de hombres, género hombre, ¿ya? Y es que tenemos que pensar qué es lo que están dispuestos a hacer para que esto cambie, ¿ya? De alguna manera, cada uno tiene algo que hacer. Cada uno puede mover estas agujas, ¿ya? Y no puede seguir este status quo, ¿ya? Por lo tanto, hay una pregunta que es importante reflexionarla, es decir, bueno, si yo no hubiera nacido hombre, hubiera nacido mujer, ¿ya? Mi carrera habría sido diferente, las oportunidades que yo he tenido de desarrollo, de ascenso, habrían sido distintas. A lo mejor ahí hay que aplicar la capacidad de empatía y decir, bueno, quizás nunca lo he vivido porque he transitado en este mundo como hombre y por lo tanto he tenido la posibilidad, he tenido todas las oportunidades, nunca he tenido una discriminación, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es principalmente, y vamos a ver después, que los hombres tienen mucho que hacer en esto y de qué manera hacer esta diferencia. ¿Okay? Y bueno, definitivamente aquí vamos a empezar con el cómo hacerlo, cómo hacer una prioridad de negocio. Primero vamos a ver como desde lo más macro y después nos vamos a ir a quienes tienen la oportunidad de trabajar desde recursos humanos o en otras áreas de la organización y pueden estar en la mesa de decisiones, en la toma de decisiones, ¿ya? Lo primero es que tenemos que partir por los directivos, ¿ya?
esto es algo que yo siempre les digo a todas las personas que trabajan en recursos humanos, que tiene que tener el gentil auspicio y el patrocinio de los altos directivos, ¿ya? Si ustedes quieren hacer cualquier iniciativa comunicacional, de programas, de cambios de política, tiene que estar definido porque el equipo ejecutivo tiene que ser el que promueva cualquier acción, cualquier iniciativa. Ya tienen que creer en esto, ¿ya? Ellos son nuestros sponsors, ¿ya? Por otro lado, tiene que estar documentado, tiene que ser un pilar estratégico o definido en la estrategia y tiene que quedar como una declaración de una misión de la organización. No puede ser, y eso habla de la formalidad, ¿ya? Cuando vemos que tenga que ser real, esto significa que tiene que haber una legitimización, tiene que haber presupuesto, tiene que haber planes de negocio, tiene que haber métricas donde sepamos, bueno, cómo estábamos antes de alguna acción versus después, ¿ya? Sin presupuesto, esto la verdad es que de nuevo es una declaración de buenas intenciones, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que transformarlo en algo, a eso nos referimos con algo real, ¿ya? Aliados estratégicos y responsables de los resultados. Acá es súper importante saber quiénes son las personas que toman decisiones o que tienen son influenciadores en la empresa y construir esas alianzas estratégicas. Ellos o ellas son las que nos van a también hacer nuestros embajadores de lo que queramos hacer o de los programas que necesitamos seguir llevando a cabo, ¿ya? Es natural que nosotros de alguna manera vamos a priorizar por lo que somos medidos. Por lo tanto, también tenemos que considerarlo como una responsabilidad personal, ¿ya? De alguna manera, yo me involucro en estos desafíos o en estas intenciones desde un propósito que tengo. O sea, yo lo tengo que transformar en algo que para mí es importante, no solamente que me lo obliguen a hacer. Tiene que ser algo donde yo también crea que vale la pena, ¿ya? Y de alguna manera, las condiciones, esto uno como que no se imagina que puede ocurrir, pero definitivamente todos los líderes tienen que estar en condiciones de contratar a más mujeres. Aquí podemos topar que a veces ciertas áreas son más, quizás no están todavía en las mejores condiciones para contratar a mujeres. Sin embargo, sí empiezan a haber adaptaciones y y cargos que eran habitualmente para mujeres hoy día, para hombres, hoy día empiezan a ser ocupados también por mujeres. Por lo tanto, tenemos que revisar que todos los espacios estén factibles de ser ocupados por mujeres. Y finalmente, y esto a mí me encanta, tiene que ver con un escalafón de alguna manera, ¿ya? Estar como en marketing se habla del Hall of Fame, estar en ese cuadro de honor. Bueno, desarrollar programas de mentores que realmente sean aquellas personas que son reconocidas organizacionalmente como líderes, como ejemplos a seguir, y ellos de alguna manera también sean estos promotores del liderazgo en las mujeres. Eh, y aquí tenemos también que cuidar que no generemos también ni club de Toby ni club de Lulú, es decir, no abanderizarnos mujeres con mujeres, sino que ojalá como es el mundo, construido por hombres y mujeres, ¿ya? Por lo tanto, también es importante desarrollar estos programas de mentores responsables que sientan un orgullo de pertenecer a este equipo de mentores, que además sean los que justamente mejor promuevan este liderazgo en las mujeres, ¿ya? La verdad es que en los programas de mentores muchas veces uno los ve para emprendedores y realmente es una herramienta y un programa súper poderoso que uno puede desarrollar al interior de las organizaciones, porque además un buen mentor es un buen coach. La verdad es que el coaching es una disciplina dentro del mentoring. Por lo tanto, la invitación aquí es atrévanse a desarrollar estos programas porque da un tiraje a la organización. Y por otro lado, como les digo, empieza a haber un querer estar en este grupo de alto desempeño con estos mentores
dentro de la organización, ¿ya? Y bueno, vamos a ver entonces ahora, como les decía, estábamos viendo aspectos que eran más macro, más estratégicos, más desde la cúpula, y ahora vamos a empezar a hilar más fino, y tenemos en total 20 acciones a tomar, de las cuales muchas a lo mejor algunos de ustedes ya las están siguiendo, por lo tanto genial, hacemos un check, ok, está hecho. Sin embargo, hay otras que la suma de estas 20 les va a dar un espacio que yo les garantizo que si hoy día tenían desarrollo de liderazgo femenino de las mujeres, van a tener muchísimo más. Y se va a generar esta cultura corporativa de que las mujeres realmente tengan esos espacios para ocupar cargos más altos. Bueno, lo primero es atraer con miel, ¿ya? Y esto es un concepto que tiene que ver con a veces bonos o con objetivos estratégicos, ¿ya? Definitivamente tener en incentivos y recompensas por... A ver, lo primero es que estamos planteando que hay objetivos definidos, dado que ya dijimos que esto es una definición estratégica, ¿ya? Por lo tanto, atraer como miel tiene que ver que haya incentivos y recompensas a cumplir estos objetivos. Y a mí no me gusta mucho hablar de la penalización, o sea, si no lo haces, te penalizo, te castigo. La verdad es que no es la idea es que sea un incentivo a lograr, que sea algo natural, ¿ya? Por otro lado, que tengamos planes de acciones. Sabemos que la declaración de buenas intenciones, si no se traduce en planes de acción, no se lleva a algo concreto, ¿ya? Por lo tanto, tienen que haber planes de acción donde se les haga seguimiento, que están alineados con los objetivos anteriores, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que haya una promesa. Esto tiene que ver con un marketing, con los altos directivos que realmente sean los que, eh, junto con alentar la participación y la acción, sean nuestros, como les decía, nuestros embajadores, nuestros guaripolas, ya que ellos sean los que más alienten y animen a que vale la pena tener mayor desarrollo de las mujeres en nuestra organización. Cuando estamos hablando de acciones a tomar de hombres a mujeres, tiene mucho que ver, como les decía antes, con el mentoring, con tener mentores, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el, 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 el club de Toby no puede seguir, el club de Lulu tampoco. Entonces, el ideal es que esto sea construido por líderes masculinos que han demostrado que les ha ido bien y que de alguna manera van a promover estas competencias, ayudar también, por ejemplo, cuando una mujer tiene que hacer una presentación, transferir cómo le ha ido bien, qué decisiones ha tomado. Eh, la transferencia de experiencia es fundamental y es muy valiosa cuando estamos hablando del liderazgo. Definitivamente, cuando estamos hablando de objetivos que sean medibles, tiene que ver con que, fíjense, la co-creación, ¿ya? Aquí estamos hablando que si tenemos una cultura corporativa donde estamos incorporando, estamos incorporando hombres y mujeres, queremos diversidad, definitivamente tiene que haber una colaboración, una construcción en donde se involucren, no exista la imposición, ¿ya? Cuando yo realmente lo hago desde que me involucro, desde que estoy colaborando, lo hago mío, no viene impuesto porque me definieron que tengo que tener este objetivo, porque tengo que tener esta cuota, ¿ya? Más allá de que tiene que haber esos objetivos, pero yo tengo que creer en esto. Definitivamente, y aquí tenemos que pensar que tiene que haber una línea de base, de algo hay que partir. Y para esto hay que tener una auditoría donde sepamos cómo está la organización, dónde hay déficit. Esto es igual que cuando en las organizaciones hay alta rotación o hay rotación dentro de la organización. Tenemos que ver que no podemos generalizar que se está yendo toda la gente, sino que dónde está habiendo un problema, hay un área, hay un supervisor, una jefatura, ¿ya? Bueno, acá lo que necesitamos tener es auditorías de cuál es el punto basal, ¿ya? Y sobre eso
ver que a lo mejor tenemos ciertas áreas que están un poquito más deficitarias en este tema y por lo tanto trabajar con mayor énfasis. Definitivamente tenemos que revisar cómo están nuestros procesos y para esto la construcción de perfiles que nos permiten, por lo tanto, ir a la contratación y a la promoción, tenemos que revisarlo, ¿ya? ¿Cuáles son estos perfiles? ¿Qué está pasando con los procesos? ¿Realmente están siendo inclusivos o a lo mejor tenemos que volver a mirarlo y redefinirlo? En las organizaciones siempre hay que hacer una redefinición de procesos. Esto no es estático. Por lo tanto, no es solamente aquí una necesidad de mirarlo desde el punto de vista de la incorporación de más mujeres o, recordemos siempre, potenciar el liderazgo de mujeres, ¿ya? Eh, Definitivamente tenemos que tener objetivos que tengan sentido para el negocio, ¿ya? Aquí la copia es muy mala, ¿ya? Si nosotros de repente pensamos que partimos de la base que esto es bueno y queremos copiar lo que está haciendo otra organización, a lo mejor no estamos preparados todavía como empresa. Por lo tanto, también tenemos que pensar que esto tiene que tener un alineamiento, un relacionamiento, una lógica. Y por otro lado, acuérdense que las cosas no se hacen de una sola vez. Hay que ir por etapas para asegurarnos que además se va a hacer bien, ¿ya? Muchas veces es mejor ir quizás más lento, pero más seguro, ¿ya? Porque vamos a generar, acuérdense, esta línea basal sólida. Y bueno, aquí no quiero contradecirme con lo que dije antes, me voy a tomar un poquito de agua, respecto a hacerlo quizás más lento pero seguro, pero no con plazos bien concretos, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar en 5 años más, en 6 años más, la verdad es que en 6 años más hay una rotación o hay una renovación de la organización enorme. Por lo tanto, no van a estar las personas que justamente hoy día podrían ocupar esos cargos. Así que tenemos que pensar que los plazos tienen que ser de corto plazo, bien inmediatos, ¿ok? Y sigamos, porque vamos a ver que hay más iniciativas o acciones a tomar. El tomar iniciativas y políticas también trae algunos sesgos inconscientes. Cuando hablamos del sesgo inconsciente al género, está construido por historia, por aspectos sociales. ¿Ya? Veíamos, es que las mujeres no están dispuestas a tomar más riesgo, es que las mujeres privilegian su familia, es que las mujeres, la verdad es que esos sesgos efectivamente son creencias que han existido y se han construido por mucho tiempo. Sin embargo, tenemos que empezar a ver cómo los cambiamos. Muchas empresas están hoy día haciendo eh, entrenamiento, se contratan expertos para trabajar justamente este cambio de sesgo, ¿ya? Por lo tanto, es un gran tema, ¿ya? Por otro lado, tenemos que entender también que hay puntos que pueden ser más problemáticos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tener, de alguna manera, algunos puntos oscuros, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son? Y aquí cuando hablamos de descubrir puntos problemáticos, también es súper importante que esto sea conversado dentro, por ejemplo, de la mesa directiva, ¿ya? En el equipo gerencial, ¿ya? Que haya un sinceramiento, ¿ya? O sea, no, esto de creer que esto no existe, la verdad es que es un tema que no va a generar, por lo tanto, una empresa que se hable bien, ¿ya? Los principales encargados de relevar, de descubrir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Ya? Y pensemos una cosa, las empresas desarrolladas, si queremos serlo, las empresas más .com, las de los emprendedores que vemos hoy día, los innovadores, que la mayoría son millennial, ellos realmente no conciben el mundo si no hay una oportunidad de crecimiento tanto para hombres como para mujeres de igual manera, ¿ya? Por lo tanto, esto es re importante de cuando vemos cuáles son nuestros puntos problemáticos, reconocer que a veces es este equipo directivo,
el que tiene que hacer un cambio en su mentalidad, hacer un cambio en su mindset, en su forma de mirar, ¿ya? Diseñar un plan de educación para crear conciencia es un poco lo que les decía anteriormente, ¿ya? Las empresas están, perdón, las empresas están invirtiendo en expertos. Hoy día muchas carreras están teniendo como especialización el tema de género, porque no se puede dejar esto tampoco de la improvisación. Esto es un tema muy profundo, muy importante, y necesitamos a veces tener expertos para que nos ayuden y de alguna manera generar esos planes que también están insertos dentro de esta formalidad, ¿ya? A mí me encanta este tema porque muchos dicen, ay, qué lata reclutamiento, otro cargo más que voy a hacer. Y la verdad es que no hay que verlo así. Reclutamiento es estratégico. Las personas que están en esta área son personas que están tomando decisiones respecto a quiénes van a seguir en nuestra organización. Por lo tanto, son claves, son personas que se tienen que mirar a sí mismos como que están en una elite, ¿ya? Tener la posibilidad. Piensen que cuando uno hace estos procesos, en un pool que pueden haber de 100 candidatos, tiene que tener tal criterio de toma de decisiones, de análisis, porque va a seleccionar los que van a seguir, que son los que realmente son los mejores, ¿ya? Por lo tanto, ahí también la invitación es mirar si estamos haciendo cierta discriminación respecto a que hay mujeres que las estamos, a lo mejor quizás no estamos creyendo mucho en ellas, ¿ya? Tenemos que entender que el reclutamiento no puede tener sesgo y podríamos también incorporar, incluso, fíjense, si las mujeres no están avanzando, es porque a lo mejor el reclutamiento no lo estamos haciendo con esta perspectiva de género, ¿ok? Entonces también tenemos que revisar si estamos teniendo objetividad respecto al reclutamiento. Este es un tema que para muchos no lo, el respecto a la política salarial, muchos dicen no, eso no pasa. Y la verdad es que sí pasa. En muchas organizaciones hoy día, quizás las multinacionales no tienen estas prácticas porque tienen una política absolutamente transparente, pero hay muchas empresas hoy día que a igualdad de cargo no hay igualdad de salario, ¿ya? Por lo tanto, aquí tiene que haber también una definición, fíjense, estratégica. Todos los cargos se van a pagar independiente de quién lo ocupe, como se tiene que pagar, ¿ya? No va a tener que ver con que si es hombre o mujer, con que mira, es que si es hombre tiene 3 hijos, 3 niños, por lo tanto tiene una carga mayor, y si ese mismo cargo lo ocupa una mujer soltera, podríamos pagarle menos. Eso no, en las empresas que tienen realmente una mentalidad eh, de desarrollo, eso no está concebido, ¿ok? Bueno, definitivamente también aquí, cuando hablamos de plan de sucesión, tenemos que tener a mujeres preparadas, ¿ya? Y acá tengamos cuidado que no vamos a discriminar al final de empezar a irnos más hacia las mujeres que hacia los hombres. Definitivamente, si es la mujer o el hombre el mejor candidato para ocupar un cargo, va a tener que tener ese criterio la decisión. Sin embargo, tenemos que incorporar a mujeres en los planes de sucesiones para que estén mejor preparados, ¿ya? Fomentar esta cultura de inclusión, hoy día tenemos mucha evidencia en Chile y tenemos aspectos legales que están ayudando a que no haya discriminación o que haya menos, ¿ya? Por lo tanto, también amparémonos, apoyémonos en los aspectos legales que facilitan también el tener mayor inclusión, ¿ya? Definitivamente yo hablaba de mentoría, ¿ya? La tutoría muchas veces es como, no quiero por favor que alguien desmerecer lo que es una tutoría, ¿ya? Pero si la tutoría no es formal, no sirve. Por lo tanto, por eso es que tiene que haber un incentivo más a generar un programa de mentoría, porque en el programa de mentoría lo que nosotros tenemos es eh, este tiraje, esto de estar en este Hall of Fame, este cuadro de honor, ¿okay? Y además también incentivamos el coaching interno, no solamente que tengamos personas de afuera que vengan a este coaching, a hacer coaching, sino que también internamente, ¿ya? Esto es algo que eh, antes de la pandemia ya se estaba trabajando fuerte en tener horario flexible, que de alguna manera uno lo incorpora como el salario emocional, ¿ya?
definitivamente el horario flexible facilita y beneficia tanto a hombres como a mujeres, ¿ya? Por lo tanto, atrévanse justamente post pandemia a raíz del teletrabajo. Muchas organizaciones van a empezar a implementar estas prácticas en forma ya permanente, y eso también va a facilitar el que haya una mejor compatibilización de la vida personal. Y fíjense que aquí no estamos hablando necesariamente de familia. Hay vida después del trabajo y uno quiere también tener esa calidad de vida, que uno pueda compatibilizar y equilibrar bien trabajo y vida personal, ¿ya? Y finalmente, perdón, disculpen. Y finalmente, hay un estigma que las mujeres trabajan menos. Otro sesgo que la verdad es que mucho de esto viene de la mano de que las mujeres necesitan hacerse cargo de la ida al doctor, de las reuniones perdón, de colegio. Y hoy día justamente hay más corresponsabilidad tanto de hombres como mujeres. Por lo tanto, también aquí hay otro mito que hay que derribar, de que las mujeres no trabajan menos que los hombres, quizás tienen que organizarse diferente, pero hoy día con los padres más presentes, y esperamos que sea así, y que justamente esta pandemia, si bien ha demostrado que las mujeres llevan una carga mucho mayor del hogar y de la familia, confiemos que las generaciones futuras van a tener un equilibrio en estos roles diferentes. Bueno, por un tema de tiempo no podemos entrar en más indicadores, ¿ya? Y los invito a quienes estén desarrollando este tema a ver este estudio que hizo Accenture el 2018, por lo tanto tiene absoluta vigencia, y ellos definieron impulsores culturales. Este estudio está en inglés, pero es bastante técnico, es fácil de leer, por lo tanto, o de comprender, por lo tanto los invito a que lo complementen lo que ya vimos, ¿ya? Y ellos hablan de impulsores culturales, y hace tres categorías principalmente, ¿ya? Y a mí me encanta bueno, esto está de alguna manera traducido también a un incentivo que a mí me gustaría dejarles, ¿ya? Las tres categorías son liderazgo audaz, por otro lado, acciones integrales y finalmente el entorno potenciador, ¿ya? La combinación de las tres va a generar esta cultura del propósito o esta cultura inclusiva, ¿ya? Esta cultura corporativa que queremos tener, ¿ya? En donde haya una responsabilidad de parte de los altos directivos o de todas las personas que son influenciadores en este tema, ¿ya? En donde, por otro lado, genere estas ganas de estar en esta organización, estas empresas que ya no hay que hablar de las mejores empresas donde trabajar, sino que las mejores empresas donde estar engaged, donde estar comprometidos, ¿ya? Y son empresas que realmente generan alta confianza y espacios con mayor flexibilidad o tener mayor, hablemos de estos salarios emocionales, donde tenemos flexibilidad horario, el teletrabajo, la posibilidad de administrar a veces el tiempo en base a objetivos, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es que acá tenemos en total 40 factores en estas tres categorías, ¿ya? Por lo tanto, hay más acciones para poder seguir desarrollando. Hay algunas que incluso ahora en tiempos de pandemia se empezaron a potenciar, y eso es muy interesante porque lo vamos a ver desde un ámbito positivo, como este aceleramiento de tener el teletrabajo también va a ayudar a las organizaciones a generar estos espacios para que exista una mayor compatibilización de la vida personal con el trabajo. Y bueno, para cerrar y dejar un tiempo de preguntas, sí les quiero dejar algunos desafíos que tienen que ver con algunas preguntas, ¿ya? La verdad es que es re importante que cuando uno escucha estos temas se quede con ciertos cuestionamientos o al revés, lleve a sus organizaciones algunos temas, ¿ya? Y uno de ellos, y estas tres preguntas
es re importante, bueno, son un poquito largas, pero son para la reflexión, ¿ya? ¿Hasta qué punto en tu organización las mujeres pueden avanzar formalmente siendo un pilar estratégico, respaldado por un plan con objetivos, KPIs, métricas, presupuestos, recursos, y un equipo ejecutivo comprometido tal como lo haría para cualquier prioridad de negocio? Eso es una de las preguntas, de lo que vimos, que tiene que ser formal. Aquí hay una pregunta que a lo mejor podría ser interesante plantearla en sus organizaciones, ¿ya? ¿Son los líderes de tu organización responsables del avance de la mujer? Aquí cuando estamos hablando de líderes, no estamos hablando de hombres, estamos hablando de quienes están en, en estos cargos, ¿ya? Si la respuesta es no, ¿cómo podemos vincular la equidad de género en un sistema de incentivo con recompensas por progreso y penalizaciones si el número de mujeres líderes disminuye? Pensemos eso también, que podemos tener organizaciones donde en vez de evolucionar, el número decrece, ¿ok? Y finalmente, ¿qué pueden hacer los hombres en tu organización para ayudar en todos los niveles a que se conviertan en estos aliados estratégicos en el esfuerzo para hacer avanzar a más mujeres en roles de liderazgo? ¿Qué programas puedes desarrollar para educar a todos los empleados sobre sesgo de género inconsciente que ayuden a reconocer sus propios puntos ciegos, ¿ya? Y también cómo gestionar en tu organización, la posibilidad de ascenso y desarrollo de carrera para ayudar y asegurar que las mujeres calificadas sean promovidas a posiciones de liderazgo en la misma medida que hombres. Bueno, son preguntas que en el fondo tienen un objetivo constructivo, positivo, para permitir que este sea un tema que avancemos, que desarrollemos, que potenciemos, ¿ya? Bueno, vamos a dejar un tiempo de preguntas, inquietudes, espero que las haya. Por mi lado, muchas gracias. Para mí este es un tema que me encanta, me fascina, la verdad, esta complementariedad. Y bueno, hacer honor también a esta manito con esta florcita, que es mi Emi, que espero que cuando ella esté en el mundo laboral, no, espero también estar lista para escuchar, ya que las mujeres están teniendo un desarrollo equivalente al de los hombres y que esto se está transformando cada día en una realidad. ¿Ok? Muchas gracias, Cecilia, por tu exposición súper interesante. Tenemos un par de preguntas y unas solicitudes, así que invitamos a los asistentes a compartir sus preguntas a través del chat. La primera pregunta es de Rosemary y dice, para compatibilizar el cambio organizacional más equitativo, ¿es necesario también un cambio en la legislatura, principalmente en temas de pre y postnatal y fuero? Mm. Bueno, yo creo que ya se avanzó bastante con el postparental. Y, yo creo que, a ver, yo creo que más que cambiar las leyes hoy día, yo creo que tenemos que incentivar a los hombres a que usen estos permisos o estas licencias, ¿ya? Que realmente a veces la mujer entienda que tiene que delegar en su pareja, ¿ya? Este, digamos, este rol, ¿ya? Yo creo que seguir legislando al respecto mientras no cambiemos la cultura al interior de las organizaciones va a ser como poner más leyes, pero si las prácticas no demuestran que hombres y mujeres están compatibilizando, no vamos a cambiar la cultura, no vamos a cambiar la mentalidad, ¿ya? Por lo tanto, siempre creo que las leyes pueden ayudar. Sin embargo, creo que no vayan a ser imposiciones versus que realmente tengamos cambios de mirada, cambios más profundos, ¿ya? Ok, muchas gracias. Jocelyn pregunta que qué piensas con incorporar la equidad de género en una nueva constitución. ¿Crees que ayudaría? Ella comenta que esto lo ha visto en otros países. Bueno, ahí tenemos que empezar a ver el tema de la cuota, ¿ya? Aquí hay un tema cuando uno dice, bueno, hay que ser juzgado o no, ¿ya? Yo creo que si esto va a tomar mucho tiempo, el tener a más mujeres incorporadas en cargos, eh, digamos, de influencia, de poder,
A lo mejor hay que acudir a cuotas, a tener realmente que definir que si esto va a tomar mucho tiempo, eh, eh, la idea es que no haya una obligación, pero por algo hay que partir, ¿ya? Esto es un tema que hay que conversar harto, hay que debatir, ¿ya? Pero definitivamente tienen que ser políticas públicas. Yo creo que hoy día, bueno, para muchas jóvenes que están incorporándose en este mundo, hoy día ven que todavía falta mucho. Para uno que viene ya con más trayectoria, hoy día hemos avanzado bastante respecto a años atrás. Sin embargo, todavía hay mucho espacio para construir, mucho espacio para que haya políticas públicas que realmente hagan más equitativa en la sociedad estos roles dentro del trabajo, dentro del mundo profesional, entiéndase profesional no porque tiene un título universitario, sino que cualquier persona que trabaje. Tanto se ha hablado también de que las mujeres que están en sus casas al cuidado de sus hijos tengan una remuneración. Yo creo que hay tanto tema todavía por trabajar en esto que deben de estar dentro de las políticas públicas, sin duda. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, y aparte de políticas públicas y nuevas leyes, también parte por la casa, digamos, que nosotros eduquemos a nuestros hijos de una forma distinta. Ahí hay un gran tema. Mm. Hay también una responsabilidad de dejar de subsidiar a los hombres en las casas. Bueno, el caso mío, tengo 2 hijas nomás, ¿ya? Y doy fe que mis hijas no subsidian a sus parejas, ¿ya? Sin embargo, creo que también muchas mujeres, madres, siempre dicen que le han asignado más responsabilidades a las mujeres adentro de las casas que a los hombres. Entonces también lo que tú dices es esta crianza que sea con apertura desde el hogar. Sí, sí, tenemos harto que recorrer. Max Becker consulta, desde tu experiencia, me gustaría saber cómo observas esta evolución en las organizaciones públicas, donde el liderazgo está lejos de lo audaz y a pesar de que no existen brechas salariales tan profundas, existen otros obstáculos que dificultan la modernización del Estado. Uy, ese es un tema fascinante porque desde mi experiencia ya, bueno, llevamos 25 diplomados, empezamos hace poco la versión número 25. Qué bien, felicidades. Gracias. Muchos de los alumnos y alumnas son de organismos públicos diversos, por lo tanto ha sido un aprendizaje fabuloso del mundo público donde yo nunca trabajé. Hoy día sí desde la Universidad de Chile como directora, pero más en el ámbito más externo, no dentro del staff de la organización, de la entidad. Yo creo que ahí tenemos que hablar de un tema mucho más profundo que ya diversidad o equidad de género. Definitivamente la modernización de los organismos públicos. Hay distintos ejemplos, hay organismos públicos que lo están haciendo mucho mejor y que yo creo que aquí hay un tema que de nuevo tiene que ver con los directivos, ¿ya? ¿Quién es el director de este organismo? Es el que va a dar este tiraje a que las mujeres hagan y tengan esta audacia. Pero en realidad tiene que ver con las cabezas, ¿ya? Y aquí hablamos del liderazgo de ese directivo, ¿ya? Como en todas las cosas, ¿ya? Ese estilo marca de alguna manera si tenemos un organismo público que va a ser más audaz, va a atreverse y no va a discriminar, ¿ya? Yo ahí no quisiera hablar de que hay una entidad que es mejor que otra, porque desde mi experiencia y a través de estos años también, como los directivos o los directores de estos organismos públicos han cambiado, uno también ha visto cómo han ido cambiando, por lo tanto, estas decisiones. Yo creo que Max hizo la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que este liderazgo audaz, Max, no solamente es un desafío para organismos públicos, también para las empresas
no públicas, privadas, ¿ya? Que tiene que ver con tomar desafíos, riesgos calculados, decisiones aceptadas y realmente confiar que detrás de estas decisiones respecto a incorporar o a ascender a mujeres, hay historia, hay desempeño, ¿ya? Las personas en las organizaciones tienen evaluaciones de desempeño que a uno le dan evidencia cómo lo ha hecho, por lo tanto también la historia es un buen predictor del futuro. Si una persona lo ha hecho bien, va a seguir haciéndolo bien, sobre todo si tenemos todas estas prácticas de tener un mentor, este embajador, este respaldo que nos va a asegurar que este liderazgo lo tenemos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Max, el liderazgo audaz califica para todas las organizaciones tener más audacia, y por otro lado, creo que hay entidades públicas que realmente están haciendo, como te digo, desde la experiencia que yo tengo con mis alumnas o alumnos, están marcando grandes diferencias. Sin duda que algunas que les falta mucho, mucho por trabajar en todo ámbito de cosas, principalmente prácticas o programas de recursos humanos o de desarrollo organizacional. Ok, muchas gracias. Araceli hace la siguiente pregunta. Bueno, primero te agradece muchísimo la presentación y pregunta cómo ves la diversidad en industrias históricamente masculinizadas, como la minería. ¿Ves que hay avances? Qué buena, gracias Araceli por la pregunta. Bueno, yo tuve la experiencia, tuve la oportunidad de trabajar para una empresa multinacional que es proveedor de minería, de las grandes, ¿ya? Me tocó ir varias veces a escondidas y a otras, ¿ya? Hartos años atrás, y ahí ya se estaba viendo la incorporación de mujeres a la industria minera. Sin embargo, creo que hoy día sí ha habido un fuerte empuje a tener más mujeres en la minería. Justamente ayer tuvimos la clase con el diplomado de la versión de Antofagasta, ¿ya? Que ahí principalmente están todos ligados a la minería, ya sea en forma directa, tengo muchos alumnos o alumnas que son de minera, como también proveedores de minería, ¿ya? Y hay ciertos temas bien prácticos que son los que de repente nos impiden tener más incorporación de mujeres, por ejemplo, en la faena, ¿ya? Porque se necesita invertir, se está haciendo, ¿ya? Y por otro lado, creo que se está desmitificando que es un rubro solo de mujeres. Recordemos que hace pocos años atrás era casi satánico que una mujer entrara a una mina, decían que era de mala suerte y que iba a haber un derrumbe. Por lo tanto, yo creo que ese es un trabajo que se está haciendo, Consejo Minero y muchas mujeres, que yo soy parte de una red de mujeres a la alta dirección de RedMat, y ahí hay muchas mujeres que están en minería que de verdad son un ejemplo de cómo están generando estos cambios y están colonizando, podríamos decir, ya son colonizadoras de hacer estos cambios. Creo que va a tomar tiempo, pero sin duda que se ha avanzado muchísimo respecto a años atrás, ¿ya? Y ahí también tiene mucho que ver las áreas de recursos humanos que frente a la posibilidad de contratar mujeres o en el pool, hablábamos cuando estamos haciendo un proceso de reclutamiento, que haya un trabajo más acucioso a buscar candidatas mujeres en cargos que tradicionalmente los han ocupado los hombres. De alguna manera también eso responde a que no de una forma a lo mejor simplista, decir, no encontré mujeres, buscarlas, ¿ya? Buscar esas mujeres que están en alguna parte, pero es trabajo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahí, Araceli, es un trabajo que va a tomar tiempo, pero sin duda se ha mejorado y se ha avanzado muchísimo. También hay bastante de machismo en la industria minera, ¿ya? Y eso no se va a cambiar tan rápidamente. Así que invitación a buscar esos aliados estratégicos para hacer estos cambios. Perfecto, muchas gracias. Marcela Díaz te dice, para encantar a los hombres, encantar entre comillas, ¿recomiendas relatores varones para hablar, por ejemplo, de nuevas masculinidades? Mira qué
Mm. A ver, yo creo que de nuevo tenemos que tener cuidado de los clubes, ¿ya? Em, por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo súper práctico. Eh, yo no sé, Ale, cómo estaba los participantes, hombres o mujeres, en esta charla. ¿Cuánto, digamos, qué combinación había? Había más inscritas que inscritos. Ya. Bueno, ahí es donde tenemos un tema en que para, para que sea un tema a desarrollar, tenemos que tener audacia y coraje y asegurarnos que en una charla o en un tema que sea equidad de género y que aquí estamos hablando de incluir a más mujeres, haya muchos hombres invitados. Estos hombres que son los influenciadores, ¿ya? Entonces hay un trabajo que hacer de invitarlo de una manera atractiva. Por lo tanto, no decir siempre lo mismo, o, a ver, lo voy a decir desde una parte que por favor no suene mal, desde el reclamo. Si nosotros lo Mm. hacemos desde el reclamo, va a ser una lata para un hombre asistir, porque va a escuchar lo mismo que veíamos que había escuchado siempre y que probablemente incluso escucha en su casa. Por lo tanto, tenemos que buscar qué cosas innovadoras vamos a traer para que sea atractivo, ¿ya? Entonces, respecto a si tener hombres o mujeres, creo que tenemos que tener si vamos a hablar de paneles, de un panel, en el panel tiene que haber hombres y mujeres, ¿ya? Yo no creo que haya un tema que sea exclusivo de hombres y otro de mujeres, ¿ya? Al revés, me sorprende cómo en muchos, justamente ahora, a raíz de toda esta cantidad de webinars o paneles que uno ha visto en este tiempo de pandemia, en muchos paneles no hay mujeres en el invitado, ¿ya? Entonces uno dice, eh, a los organizadores de ese panel, yo los invito, organizadoras o organizadores, porque de repente pueden ser mujeres, que no han hecho la pega de buscar una mujer experta en un tema que ha sido siempre de hombres, ¿ya? Entonces, aquí hay trabajo que hacer. No hay que hacerlo fácil, no hay que hacerlo simplista. Hay que buscar. Esto es exactamente igual a cuando estábamos en pleno empleo y no había de dónde sacar en la minería choferes o personas que ocuparan distintos cargos. Definitivamente tiene que hacerse un trabajo acucioso y no simplista. Por lo tanto, mi respuesta es, creo que no tiene que haber un tema de exclusividad de hombres o mujeres. Si es un hombre el que mejor va a hablar de ese tema, será un hombre o una mujer. Y en los paneles, diversidad de todas maneras. Muchas gracias. Bueno, te cuento y aprovecho de contarle al público que a mí me ha costado mucho conseguir expositoras, así que yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta charla porque en nuestro caso, digamos, yo he buscado otras expositores y obviamente han sido más los expositores que las mujeres, que las expositoras, porque no me ha costado muchísimo. Aquí hay una pregunta muy interesante que es de Claudio Delgado. Te saluda y dice, ¿qué crees tú que pasó con el liderazgo femenino? Haber tenido una mujer presidenta y la industria siguió comportándose de igual manera. Es decir, que no, y yo coincido con Claudio porque no fue mucho el cambio que se generó a raíz del primer gobierno de la expresidenta Bachelet. Okay. Qué tema, ¿no? Gracias, Claudia, te saludo. Eh, puta, qué pena que yo creo que ahí hay aspectos más bien políticos y quizás eh, el segundo gobierno Bachelet creo que ensució mucho a su persona. Y aquí acuérdense que nosotros estamos en la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile hay pluralismo, esto no tiene que ver con un sesgo político, estamos hablando de un tema de una creencia, desde mi experiencia, ¿ya? Yo creo que lamentablemente el segundo gobierno de Bachelet ensució mucho la imagen de una mujer a cargo de un tema país, ¿ya? Y a diferencia de lo que los expertos justamente dicen, que ojalá Bachelet se hubiera quedado con su primer gobierno respecto a la imagen que se quedó o que se generó de ella, ¿ya? Yo creo
que hay algo y ahí yo estoy hablando a título súper personal y lo estamos enmarcando dentro del liderazgo. Yo creo que el segundo mandato, yo comparto que el segundo mandato o gobierno, perdón, fuerte, el segundo gobierno de Bachelet, creo que estuvo ensuciado por que no se rodeó de un equipo que la cuidara. Lamentablemente creo que hubo muchos vicios, muchos intereses personales y de alguna manera no se la blindó, no se cuidó. Y yo creo que en ese sentido también ella probablemente se influenció pensemos que también tuvo periodos complejos. Yo creo que ella quizás no supo encontrar esos aliados estratégicos. Eh, Sin embargo, creo que fue digamos, un cambio para este país que justamente como responden, no fue suficiente tener 2 periodos de una mujer presidenta para que tengamos avances en estas materias. Así que hay que seguir trabajando. O sea, esto es una demostración de que no basta solamente con tener una mujer, hay que gestionar y gestionar bien. Y por eso digo, desde mi punto de vista, desde mi opinión, ¿ya? Que obviamente es desde mi persona, creo que su segundo gobierno ensució mucho un liderazgo que había sido mucho más poderoso en el primer gobierno. Y ahí uno, la verdad es que es bien de repente, creo que uno también como mujer tiene que cuidar las descalificaciones que hay. Y una cosa es descalificación al equipo, a la gestión, y otra cosa a la persona. Entonces, creo que hay mucho de eso, ¿ya? Pero ahí a lo mejor fue un espacio que no evolucionó al nivel de que hubiéramos querido. Muchas gracias, Cecilia. Tenemos dos participantes que consultan si podrías compartir las fuentes de datos sobre la evolución cuantificado de mujeres en la industria versus hombres. Y otra persona que pregunta si podrían compartir estudios respecto a la disposición de las mujeres para asumir cargos de liderazgo en Chile. Te perdí. Ale, no escuché la segunda pregunta. Disculpa. La segunda solicitud es si puedes compartir estudios respecto a la disposición de las mujeres para asumir cargos de liderazgo en Chile. Mira, a ver, todo lo que yo, bueno, para hacer esta presentación, porque hay muchas personas, yo la verdad es que este es un tema que veo como desde el mundo organizacional, como desde el potencial de liderazgo, de coaching. Voy a buscar toda la bibliografía que encontré, se las voy a mandar, Ale, para compartirla. Hay muchos estudios, muchos estudios que tienen que ver con indicadores, con cifras, así que todo lo que yo rescaté, feliz de compartirlo, ¿ya? En relación a la primera pregunta respecto al liderazgo, yo recomiendo, voy a poner también a IBM, hizo un muy buen estudio. IBM trabaja mucho este tema. Mi primera empresa, mi escuela en recursos humanos IBM hace muchos años. Así que hay harto de las multinacionales que están trabajando principalmente en estos temas de liderazgo. Y este estudio, el que les mostré anteriormente, Accenture está trabajando este tema justamente desde políticas y programas concretos. Así que ahí me comprometo a buscar los links y enviarlos para que los tengan como material de consulta o de trabajo. Fantástico, muchas gracias. Nosotros se los hacemos llegar a todos los... Lo único que denme, por favor, la próxima semana, porque yo en el diplomado veo muchos temas, así que tengo que buscar mi bibliografía para haber armado esta presentación. Nos dice Marcela Díaz nos comenta que la empresa McKinsey también tiene estudios a su respecto. Así es, sí, hay muchos en Sanyang, todas las multinacionales, que estos temas además, ellos tienen que ser un muy buen referente, porque justamente hacen honor a todos estos temas. Así que sí, de todas maneras, ahí, Ale.
Exacto. mencionado. Te voy a mandar el chat después para que veas todos los comentarios que te hacen la gente que asistió y agradecer muchísimo la exposición en honor a la hora, ya estamos un poquito pasados. Sí. Muchas gracias por la charla, súper interesante y en realidad este tema es tarea de todos, digamos, más allá leyes o constituciones, yo creo que es un trabajo día a día. Me fascina, así que cuando tú quieras hablamos de otros temas y construir entre todos estos espacios. Feliz, muchas gracias Cecilia. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. A partir de mañana vamos a tener disponible la grabación y cuando Cecilia nos mande estos estudios se los vamos a hacer llegar por correo. Sí, Nos estamos viendo. la presentación yo te la voy a mandar y Fantástico. si la comparte lo más pronto posible a la espera de que te mande bibliografía y todos los otros compromisos. ¿Okay? Fantástico. Muchas gracias Cecilia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo y su interés de estar aquí acompañándonos. Y para lo que necesiten, ahí estoy en LinkedIn, invítenme a ser parte de su contacto y feliz de poder trabajar en estos temas que son fascinantes.